El día de hoy vamos a realizar un ejercicio del teorema de Thevenin. Mi nombre es Josué Valencia del paralelo 4 de la materia Electricidad Básica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. A continuación presentamos el circuito. Se puede presentar un circuito de fuente DC de voltaje independiente, una fuente de corriente dependiente y 5 resistencias respectivas. Todo este circuito se puede reducir, lo vamos a simplificar de manera que nos quede una fuente de tensión y una resistencia equivalente. Y esto se equivale a lo que conocemos como el equivalente de Thevenin, se puede observar. Esto nos sirve en muchas aplicaciones porque puede reducir grandes circuitos a unos tan simples y fáciles de estudiar. Ahora, el primer literal nos pide calcular la resistencia Thevenin. Ok, para poder empezar vamos a analizar respecto a las corrientes que ingresan y salen del nodo A. ¿Cuáles son estas corrientes que ingresan y salen? Pues las que ingresan serían la corriente que de la fuente dependiente de corriente y la corriente que pasa por la resistencia R5 y las que salen son respecto la corriente de voltaje A y la corriente de R minúscula. ¿Y cuál es esa resistencia R minúscula? Es la sumatoria en serie de R3 y R4 que equivale a 14 ohms. Aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que la siguiente ecuación y despejamos aquí el voltaje de A y podemos obtener que eso equivale a 7 voltios. Y ahora, eso no equivale al voltaje de Thevenin. Para poder encontrar el voltaje del Thevenin es con respecto a la resistencia R4. ¿Y qué vamos a aplicar? Divisor de tensión con respecto a la resistencia R4. Y podemos observar con la siguiente ecuación que el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia R4 que estamos analizando más la suma de R3 más R4, porque son las que se encuentran en serie, multiplicado para el voltaje anterior encontrado. Y en este caso podemos obtener el voltaje de Thevenin. Ahora, necesitamos encontrar una corriente. ¿Cuál es esa corriente? Una corriente SC. Es la cual la circula por todo el circuito menos por la resistencia R4. Entonces vamos a hallar la resistencia que pasa por la resistencia R3. Entonces, analizando, la resistencia R4 actúa como un nodo. Tenemos entonces que al actuar como un nodo, estudiamos el nodo A y tenemos las siguientes corrientes que ingresan y salen. Son muy similares, pero en este caso tenemos la corriente SC que pasa por el nodo A y también la misma que pasa por la resistencia R3. Una vez aplicando nuevamente la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que el voltaje A, este voltaje A va a ser 8 tercios de voltaje, que equivale a 2.67 voltios. Esto nos va a ayudar a encontrar mediante ley de Ohm la corriente SC. Y podemos encontrarla mediante R3, porque es con respecto a R3 que se estaba analizando esta corriente. Y tenemos 2 tercios amperios. Ahora, ya tenemos el voltaje de Thevenin y la corriente SC, podemos encontrar la resistencia Thevenin mediante ley de Ohm nuevamente. Y tenemos que la resistencia Thevenin equivale al voltaje Thevenin dividido para la corriente SC. Y eso nos da un resultado de 7.5 ohmios. Ahora, en el literal B, nos pide calcular la resistencia Thevenin sin fuentes independientes. Bueno, en este caso se puede observar que ya no se encuentra presente en el circuito la fuente independiente de voltaje, por ende ya no va a estar presente la fuente de corriente que es dependiente. Ahora, para poder calcular la resistencia equivalente, que esa va a equivaler a la resistencia Thevenin, empecemos. R1 y R2 se puede decir que están en paralelo, pero estas están conectadas a tierra. Entonces, estas resistencias no se toman en cuenta en la sumatoria de la resistencia Thevenin. Se puede observar. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos R5, R4, R3. Se puede observar que R5 y R3 están en serie y esta sumatoria de ellas dos se encuentran en paralelo a R4. Se puede visualizar y eso nos da un mismo resultado de 7.5 ohmios, semejantes al valor encontrado en el literal A. Esto no quiere decir que hay dos formas de encontrar la resistencia Thevenin y de forma correcta, sin ningún desfase de valor. Muchas gracias.